Este vídeo va a ser sobre un caso real que pasó hace ya unos años. Fue muy oído de aquí de Valencia, y como yo soy de Valencia lo voy a hacer, aunque esté muy trillado, lo haya hecho mucha gente, me apetece hacerlo. Y voy a empezar por este. Es sobre las chicas de Alcácer. Empiezo, chicos. Miriam García Iborra, de 14 años, María Deseada Hernández Folch, Desiree, de la misma edad, también 14 años, y Antonia Gómez Rodríguez, Toñi, de 15 años, eran tres amigas del municipio de Valencia de Alcácer. A las 8 de la tarde del viernes 13 de noviembre de 1992 salieron de casa de su amiga Esther, a quien acababan de visitar. Su intención era dirigirse a la discoteca Colors, situada en las afueras del municipio colindante de Picassent, antes de su cierre de las 10. Previamente, Miriam había llamado a casa para ver si su padre las podía llevar con el coche, como era habitual, pero este había llegado del trabajo con fiebre y estaba en la cama. Esther estaba con gripe y también decidió quedarse en casa. Para llegar hasta la discoteca Colors desde Alcácer había que recorrer una carretera que enlazaba los dos municipios, los cuales se encuentran separados entre sí unos 2 kilómetros. El último tramo era oscuro y no había viviendas junto a la carretera. Era habitual encontrar en los alrededores de Colors a jóvenes de las poblaciones cercanas haciendo autostop, a pesar de que los fines de semana el dueño del establecimiento fletaba un autobús y alguna furgoneta para transportar a los clientes. Aparentemente aquella noche las tres adolescentes decidieron desplazarse haciendo autostop para pero desapareciendo antes de llegar a su destino. O sea que desaparecieron, no llegaron al destino, no llegaron a la discoteca, chicos. El mismo día, después de las 10 de la noche, las familias de las muchachas esperaban su regreso a casa. Sin embargo, las chicas se habían ido con lo puesto y casi sin dinero. Este hecho descartaba la idea de una huida voluntaria y empezaba a alimentar la teoría de un rapto. Se creían que las habían secuestrado. Aunque la ausencia de pistas era desalentadora, los investigadores recibieron numerosos testimonios de personas que creyeron haber visto a las niñas en diferentes puntos de España ese fin de semana. Los testimonios más verosímiles fueron aquellos que describían el posible recorrido de las niñas desde Alcácer en dirección a la discoteca Color. Así, una pareja de jóvenes declaró haber acercado con su coche a las tres niñas desde la salida de Alcácer, donde hacían autostop, hasta la gasolinera situada en la entrada de Picassent. Ya en Picassent, un chico de Alcácer que regresaba de Color dijo haberlas visto mientras caminaban en dirección a la discoteca. Por último, una señora de Picassent manifestó haber visto desde el balcón de su casa como las tres niñas hacían autostop debajo de su casa. La mujer aseguraba que un pequeño coche blanco ocupado por 4 personas paró a la derecha de la calzada y vio cómo las tres niñas se subieron en él. Las fuerzas de seguridad centraron sus primeras investigaciones en amigos de las menores, clientes habituales de la discoteca y sus dueños, llegando a la conclusión de que las adolescentes no habían llegado al local en ningún caso. El ayuntamiento de Alcácer editó miles de carteles con datos de las pequeñas y los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de las muchachas.
el juez de Altira, encargado del levantamiento de los cuerpos, José Miguel Bort, tardó varias horas en llegar al lugar, pues estaba levantando otro cuerpo en otro municipio. En un primer momento, el tamaño del reloj en el brazo del cadáver hizo pensar al equipo que iban a desenterrar a un hombre. Sin embargo, al excavar se descubrieron otros dos cuerpos, los tres de mujeres en avanzado estado de descomposición. Los cuerpos se hallaban envueltos en una alfombra grande y nueva, en el interior de una fosa de grandes dimensiones que había sido excavada a propósito. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro, sin tocarse entre sí. Dos de ellos presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del deterioro de los cuerpos y sus prendas de vestir, los colores y los tejidos eran muy difíciles de identificar. Los expertos ya apuntaron que podría tratarse de las tres niñas. El juez declaró secretar las diligencias. Las declaró secretas las diligencias. Además de los cuerpos, en los alrededores de la fosa se hallaron objetos de diversa índole, como un cartucho sin percutir y un videojuego, además de otras cosas. Sin embargo, la pista más relevante fueron unos trozos de papel que se encontraron junto a unos matorrales. Tras su reconstrucción, resultó ser un volante del Hospital La Fe de Valencia, a nombre de un tal Enrique Anglés Martins, que había sido atendido de sífilis unos meses atrás. Este volante fue clave para la identificación de los primeros sospechosos. Una vez desenterrados, los cadáveres fueron trasladados al cercano
y que coqueteaba con las empleadas, a pesar de la fuerte colaboración ciudadana de una pista posibilitó su captura. Miguel Ricard realizó una declaración voluntaria cerca de la medianoche del 27 de enero debido a las contradicciones en las que incurrió su amistad con Antonio Anglés y el hecho de que su coche coincidía con las descripciones de los testigos. Miguel Ricard pasó a estar detenido sobre las 5 de la madrugada. Horas más tarde, antes de la medianoche del 28 de enero, Ricard realizó su primera declaración como acusado ante la Guardia Civil, en la que confesó su participación en los crímenes. Ricard, que quedó en prisión preventiva, confirmó su participación en otras dos declaraciones realizadas los días 30 de enero y 2 de marzo. Unas horas después de su hallazgo, los cuerpos de las menores llegaron a las dependencias del Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde permanecieron toda la noche. Al día siguiente, 28 de enero de 1993, un equipo formado por 6 forenses de Valencia, encabezados por el catedrático Fernando Berto Pascual, realizó el estudio de los cuerpos. El proceso llevó 8 horas, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, y el informe derivado de estas autopsias fue remitido al juzgado 3 meses después. Esa fue la primera autopsia. Inmediatamente después de las primeras autopsias y por requerimiento de las familias, el catedrático Luis Frontela realizó una segunda autopsia más minuciosa, porque la primera había sido una basura, la verdad, lo habían hecho fatal. Hicieron una segunda autopsia más minuciosa a los cuerpos de las adolescentes. En esta autopsia estuvieron presentes como observadores el equipo de forenses valencianos y 2 guardias civiles que tomaron imágenes del procedimiento. Frontela llevó a cabo un estudio del ADN de los pelos que se encontraban en los cadáveres y su ropa. Se hallaron 15 pelos, de los cuales 12 no pertenecían ni a Ricard ni a Anglés, entre ellos una cana. Los 3 restantes se encontraban dañados y no se pudieron analizar. Frontela descubrió secuencias de ADN pertenecientes a entre 5 y 7 personas distintas en los pelos hallados, pero no pudo determinar el número exacto de personas que participaron en los crímenes. Frontela apuntaba a una participación de al menos 2 individuos, siendo más probable la participación de 3 o más. Miguel Ricard se autoincriminó en sus declaraciones de los días 28 y 30 de enero y 2 de marzo. Ricard explicó que la noche del 13 de noviembre de 1992, él y Antonio Anglés recogieron en un Opel Corsa a las 3 jóvenes cuando hacían un gesto. En lugar de llevarlas a la discoteca Color, como ellas pidieron, las llevaron a una caseta abandonada situada en el paraje montañoso del Barranco de la Romana. Durante esa noche y la madrugada, las adolescentes permanecieron atadas a un poste de madera dentro de la caseta. Antonio Anglés fue desatando de una en una a las adolescentes para Pío, ya sabéis el qué, con la ayuda de Miguel Ricard, que le sujetaba las piernas para minimizar el forcejeo. El propio Ricard, Pío, también hizo lo mismo a Desiree antes de que Anglés la obligara a entrar en la caseta.
pistola y a la luz de unas velas hasta una fosa que Antonio Anglés había cavado hora antes a unos 400 metros de la caseta. Allí Anglés, pues, se deshizo de las adolescentes de sendos piu piu en la cabeza. A continuación, envolvieron sus cadáveres en un trozo de moqueta y las enterraron. En su declaración del 30 de septiembre de 1994 ante José Miguel Bosch, el juez que instruía el caso de Miguel Ricard, acusó a 2 personas más de participar en el triple crimen. Estas eran Mauricio Anglés, hermano de Antonio Anglés, y otro hombre, hasta entonces nunca mencionado, que Ricard apodó como el Nano. Esto reabrió las investigaciones en 2 frentes. Por un lado, la Guardia Civil debía encontrar a tal Nano y por otro lado, la Fiscalía de Menores debía investigar la implicación de Mauricio, menor de edad en aquella época, en el triple crimen. Por su parte, los propietarios del bar Parador, situado en Catadau, afirmaron en el juicio que la noche del crimen Ricard compró 3 bocadillos, una ensalada y bebidas, mientras una persona le esperaba en la calle junto al coche, cuya estatura no coincidía con la de Antonio Anglés, pero sí con su hermano Mauricio. Finalmente, la implicación de Mauricio Anglés fue descartada tras no encontrarse restos biológicos suyos en el escenario del crimen. En la actualidad, Antonio Anglés aparece en la web de Interpol como una de las personas más buscadas del mundo. De momento no la han encontrado. Hay gente que dice que ha muerto, que se lo han cargado, otros que no se sabe. La caseta de la Romana, a finales de julio de 1995, el Instituto Nacional de Toxicología remitió al juez un informe de los cabellos, fluidos de hombre, ya sabéis, de abajo, y manchas de sangre hallados en la caseta del barranco de la Romana, lugar en el que, según las declaraciones de Miguel Ricard, las 3 adolescentes fueron y torturadas. De acuerdo con el informe, los cabellos correspondían a Mauricio Anglés, los restos de sangre a Roberto Anglés y el fluido de ahí abajo a uno de los hermanos Anglés, que no era ni Mauricio ni Roberto. Por eliminación era Antonio Anglés. Por lo tanto, el informe demostraba que los Anglés conocían esa caseta y que habían estado en ella, algo que ellos nunca habían negado, pero no permitían deducir que hubieran participado en el crimen porque no se podía demostrar que estuvieran allí aquel día. Ningún resto biológico recogido de la caseta pertenecía a las niñas. En el interior del coche de Miguel Ricard, usado para raptar a las niñas, se halló un único pelo cuyo ADN también fue analizado. Resultó ser del propio